Primera plana. Todas las noticias, todas las voces. 6 de la mañana con 24 minutos, revisamos ahora y entramos ya a nuestro segmento de entrevistas. Vamos a conversar con Sebastián Pérez Montúfar, él es Country Director de Certica Ecuador. Ya se encuentra conectado vía Zoom. Muy buenos días, Sebastián, muchísimas gracias por su conexión aquí en A Primera Hora. Muchas gracias, Andrea. Un gusto poder estar aquí con ustedes. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a hablar entonces sobre la inteligencia artificial en América Latina. Un tema importante, un tema que lo estamos consumiendo también todos los días. Cuéntanos entonces desde su visión, ¿cómo se encuentra América Latina en ese sentido? Pues América Latina está en un pleno proceso de adopción. Está generalmente en estas cosas un poquito más atrás de lo que puede estar los países un poco más avanzados. Sin embargo, está incorporando el tema de inteligencia artificial a la velocidad más alta del promedio y va a ser un, un enganche, digamos, hacia la misma tendencia mundial en poco tiempo. Eso es parte de la inteligencia artificial que nos ayuda a llegar a ciertos niveles de cosas si es que la aplicamos bien. ¿Cómo se encuentra específicamente en el Ecuador la inteligencia artificial? Incluso estos días hemos conversado también con expertos que nos han dicho que estamos evolucionando, que estamos también, digamos, haciéndonos más tecnológicos, pero Ecuador, respecto de la región, ¿cómo se encuentra? Ecuador depende del sector, depende de quién estás hablando, pero en términos generales estamos unos 2 o 3 años más atrás que la región. Pero en inteligencia artificial te diría que la competencia o el avance es muy similar, lo que es Ecuador, lo que es Colombia, lo que es Perú. Hay ciertas diferencias y depende del sector en el que estemos hablando, el uno está más avanzado que otro. El sector financiero es muy ávido y por necesidad, además de la línea de negocio, de adoptar nuevas tecnologías y te diría que es el que está más avanzado en esta aplicación. Tenemos el dato de que solo el 5% de organizaciones en América Latina está utilizando entonces la inteligencia artificial, y ese 95%, ¿por qué no lo hace? ¿O por qué, digamos, aún la mira de lejos? No, yo te diría que ese dato es que el 95% de los negocios, de las soluciones o de implementaciones que está teniendo la inteligencia artificial termina en un proyecto fallido o en un proyecto que no sacó los resultados que esperaba. Y ese 5% restante son los proyectos que sí salen adelante. Y eso es que tiene que ver con el foco de lo que va a sacar adelante, el valor agregado, el caso de uso que va a resolver. Y ese es el enfoque que hay que tener. La mayoría de proyectos que estamos viendo ahora en inteligencia artificial es para tratar de resolver alguna cosa muy visual, algo que está de alguna manera cool, lo que está, que llama la atención y puedes generar imágenes y puedes hacer algunas cosas. Eso es lo visual, pero no necesariamente te está resolviendo un caso de uso por detrás. Es decir, este dato entonces, perdón, le voy a cortar ahí un momentito para entenderlo mejor. Este dato entonces lo que nos está diciendo es que, digamos, del 100% de negocios están utilizando inteligencia artificial, pero solo el 5% le está sacando provecho, ¿o es que ese 95% ni siquiera está pensando en utilizar inteligencia artificial? No, a ver, tal vez requiere de un poquito más. Yo te diría que de manera personal la adopción de la inteligencia artificial, aunque sea para cosas muy pequeñas o para preguntar, está muy llegada, está en el mercado, casi de manera individual, casi todos nosotros la utilizamos de una manera u otra o la venimos utilizando desde hace muchos años. Y ese dato, más bien el que estábamos hablando, es que del 100% de los proyectos de inteligencia artificial ahorita en el mercado, y esto es ojo, es un dato global, no es solo Ecuador o no es solo Latinoamérica, del 100% de los proyectos que utilizan inteligencia artificial,
solo el 5% de sus proyectos en realidad ve ese retorno de la inversión y son proyectos que están bien implementados. ¿Por qué Y pasa eso? ¿Por qué solo el 5%? por el enfoque, lo que mencionaba antes. Eso tiene que ver muchísimo con qué caso de uso voy a resolver, qué, que me duele, digamos, desde un punto de vista empresarial y tener ese enfoque hacia eso es lo que voy a resolver y la tecnología más bien es una consecuencia de esa misión de resolver ese caso de uso. Muchos de los casos también que están teniendo dentro de ese 5% es enfocarse en cosas lo no cool en el back office, pero ahí es en realidad donde tienes mucha eficiencia, donde puedes liberar mucho potencial hacia las personas, hacia tus trabajadores y más bien ser más eficientes y eso genera que haces mucho más cosas con el tiempo que vas a ganar ahora y Ujú. no te desgastas en temas de back office, como mencionaba. Y en ese sentido, digamos, ese es el camino, ese es el reto que enfrentan entonces los negocios vinculados a la inteligencia artificial. Correcto. Es tener muy claro hacia dónde voy a ir, qué voy a resolver y cómo es mi empresa. O sea, hay muchos factores ahí en el caso, pero en realidad es cuál es el norte y la tecnología que te va a acompañar atrás es simplemente una consecuencia de lo que vas a resolver. Usted como experto, entonces, ¿cuál sería esa recomendación? Hacerse esas preguntas que acabamos de escuchar, pero ¿cuáles otras? ¿Cómo, digamos, enrumbar también hacia ese propósito? ¿Cómo ir hacia ese objetivo entonces? Yo la pregunta que me hiciera es, primero, tengo un problema que quiero resolver, pues parece general, pero o parece muy ambiguo, pero es lo primero que uno tiene que responderse. Después es, ¿son problemas pues humanos o son temas tecnológicos? Y al tener muy claro es qué voy a sacar, a dónde voy a ir, seguir los pasos de tener esa conversación de cómo resolver ese problema. La inteligencia artificial aquí no necesariamente está para reemplazarnos a los humanos o a los puestos de trabajo. Aquí la inteligencia artificial está para dar ese verdadero potencial, ese verdadero resultado que queremos en las diferentes aplicaciones que podemos aplicar esto. Entonces, el tener muy claro ese norte y tener las conversaciones claves como con nosotros, digamos, como con Certica, para tener esa visión y ayudarles en ese camino, lo demás se va a ir dando a la par. Hay muchas herramientas hoy por hoy, hay muchas maneras de cómo abordar los diferentes problemas o casos de uso y tenemos que dar ese paso hacia entender cómo y de ahí pues va a ser una consecuencia la inteligencia artificial que la acompaña. Claro que sí. ¿Dónde se puede conocer más sobre cómo utilizar la inteligencia artificial, sobre cómo plantearse ese tipo de preguntas para que sean efectivas, digamos, a lo largo de un negocio o un proyecto? A ver, la inteligencia artificial, o sea, se puede conocer sobre inteligencia artificial ahora prácticamente en todo lado, utilizando las mismas herramientas de inteligencia artificial. Yo ahí sugiero también, además de tener una conversación como con expertos como nosotros, es el jugar un poco también con la herramienta. Las herramientas, una herramienta como Gemini, que es de Google, muchas de las buenas prácticas que uno debería estar usando es hacerle esas mismas preguntas. Oye, ayúdame, estoy pensando esto. ¿Qué te parece si es que vamos dándole estructura a estas cosas? El mismo prompt de cómo le escribe a uno también puede ser un poquito desordenado, digamos, y pedirle exactamente eso, ayúdame con un prompt para poder hacer cierta cosa. Y yo empezar a explorar por ahí, pero más que eso es explorar qué es el caso de uso, qué problema tengo, qué dolor tengo, qué necesito resolver, qué quisiera tener o dónde veo a unos pasos más adelante. Y esas preguntas son las que te generan y empiezan a buscar. Información hay
en nuestra página web, obviamente, pero la tienes en el mismo Google, la tienes por todo lado. Pero la misma inteligencia artificial te puede ayudar a estructurar eso. Y eso es un buen camino hacia adelante. Oye, no sé cómo voy a hacer esto. Tengo estas cosas que me duelen. Estructúrame un poquito esta respuesta de los caminos hacia adelante. Y sorprendentemente te empieza a encaminar en lo que tienes que hacer. Sí, es interesante entonces conocer un poco más también sobre cómo ir utilizando esta inteligencia artificial. Sebastián, muchísimas gracias por esta información. Muchas gracias, Andrea, y un gusto estar con ustedes. Bien, que tengan muy buen día. Conversábamos con Sebastián Pérez Montúfar, Country Director de Certica Ecuador, para hablar sobre la inteligencia artificial en América Latina. Lo dijo él. A primera hora.